Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Como decía Henry, haciendo eco de lo que él decía en este primer domingo del 2025, les veo un poquito más cachetoncitos algunos. Parece ser que le hemos entrado así bien recio y tupido, diría un amigo mío, al recalentado. Parece ser de que algunos todavía no se nos han acabado las hallacas, me estaban diciendo por ahí, de que se les ha multiplicado la masa como si fuera el aceite de la viuda, por alguna razón. Pero qué bueno verles acá. Estamos súper contentos de que estén aquí. Gracias a aquellos que nos siguen en línea constantemente domingo a domingo. Y gracias por ser parte de Iglesia en línea también aquí en Cherry Creek. Estamos súper contentos y creo que todos estamos esperando que este año sea diferente, que este año traiga cosas nuevas, ¿cierto? No queremos repetir las mismas cosas del año pasado y estamos esperando que este año va a ser diferente. Pero quiero preguntarte, cuando tú piensas en un año diferente, ¿qué es lo que se te viene a la mente? A lo mejor tú has estado diciendo eso. Una de las cosas que has estado diciendo el 31, el primero es: quiero que este año 2025 sea diferente al 2024. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que queremos un año diferente? Probablemente lo que pensamos cuando decimos eso es que pensamos en que este año nuestras relaciones van a ser más pacíficas. Quizás vamos a tener relaciones más llenas de paz, más llenas de comunicación. Quizás estamos esperando que este año vamos a dejar de preocuparnos tanto, de estar tan ansiosos como lo estuvimos el año pasado. Quizás estamos esperando que este año 2025 vamos a entrar de lleno en una relación con Cristo que sea profunda, que sea más robusta, en la que podamos crecer y aprender más de su palabra. Pero si somos realmente honestos por un momento, ustedes y yo sabremos de que, a pesar de que esa es nuestra intención, muchas veces nos encontramos navegando con las mismas situaciones que estábamos viviendo en meses anteriores. Quizás hemos estado deseando que este próximo año sea un año diferente, pero a medida que pasa el tiempo y a medida que pasan los días, nos damos cuenta de que a veces empezamos a batallar con las mismas tentaciones, empezamos a lidiar con las mismas situaciones, empezamos a seguir los mismos patrones que hemos estado siguiendo en meses anteriores. Y cuando esto sucede, pasan los meses, pasan los días, y cuando llega el final de año, lo que sucede es que nos damos cuenta de que esa vida abundante que deseábamos, ese año diferente que tú y yo queríamos, se nos esfumó, se nos escapó. Y terminamos haciendo exactamente lo mismo que dijimos que no queríamos repetir en este nuevo año. Pero hoy quiero que veamos una clave que nos va a ayudar a realmente tener un año diferente. Y una de las cosas que nosotros no debemos de olvidar es que la clave, el ingrediente principal para poder tener un año diferente es una cosa y una sola cosa. Y esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la clave para que tú y yo tengamos un año completamente diferente. Pero aquí está el problema, que en muchas ocasiones la gracia de Dios, entendámoslo de esta manera: la gracia de Dios es algo que tú no te puedes ganar, es algo que no podemos merecer. No hay nada que podamos hacer para obtener su gracia. Dios nos da de su gracia, pero la gracia no nos sirve solamente para el momento en el que nosotros somos salvos. La gracia no es algo que Dios nos da solamente en el momento de la salvación. La gracia tiene el poder y el potencial de cambiar y transformar nuestras vidas y cómo nosotros vivimos cada una de las áreas de nuestra vida. Pero aquí está el problema, que a pesar de que Dios nos otorga de su gracia y Dios nos otorga la posibilidad a través de una relación con Él y a través de su gracia, nos otorga la oportunidad de tener un año diferente y una vida diferente, muchas veces nosotros hacemos a un lado la gracia y tratamos de sustituirla con las cosas que nosotros pensamos que es mejor. Por ejemplo, aunque hay muchos lugares en los cuales nosotros tratamos de sustituir la gracia, déjame darte 3 lugares en los cuales nosotros sustituimos la gracia. Número 1 es en nuestras relaciones.
Probablemente en nuestras relaciones estamos acostumbrados a sustituir la gracia y en vez de gracia lo que nos queda o lo que ponemos es el resentimiento o la culpa. Y veamos cómo manejamos nuestras relaciones el año pasado. Probablemente todavía hoy tú estás resentido con algunas personas que te hirieron el año pasado y estás aferrándote a ese resentimiento. Porque el resentimiento nos hace sentir que nosotros tenemos el control. Y mientras estamos resentidos, entonces nadie va a volver a herirnos. Quizás no es el resentimiento por lo que sustituimos la gracia, sino es por la culpa. Quizás tú fallaste, le fallaste a alguien, le fallaste a tus hijos, a tu familia, a tu esposo o esposa. Y muchas veces nosotros tendemos a castigarnos y entre más nos criticamos y entre más nos castigamos, nos autoflagelamos, entonces pensamos de que de esa manera vamos a obtener paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo que termina sucediendo es que ninguna de estas cosas, ni el resentimiento ni la culpa nos dan lo que prometen. El resentimiento nos dice que si tú te aferras a ese resentimiento, si tú te aferras a ese sentimiento, entonces nadie va a volver a herirte jamás. Y no es así como suceden las cosas. Por otro lado, cuando nos aferramos a la culpa y la culpa nos hace pensar y sentir que entre más nos castiguemos, entre más nos critiquemos, entre más nos estemos dando palo nosotros mismos, vamos a encontrar la paz. Pero tampoco funciona de esa manera. Y tanto la culpa como el resentimiento lo que terminan haciendo es encerrándonos y haciéndonos prisioneros de estos sentimientos, de estas emociones, y no podemos salir de allí. Y terminamos en un círculo autodestructivo al final. Otra de las áreas en las cuales sustituimos la gracia es en nuestras finanzas. En nuestras finanzas es otra de las áreas en las cuales sustituimos la gracia. Y la sustituimos por materialismo y por autosuficiencia. En tal punto que cuando en el caso de la autosuficiencia podemos pensar de que si ganamos más entonces vamos a estar bien. Y es por eso que nos embarcamos en esta carrera de tratar de ganar más, de tratar de sacrificar a nuestra familia, de sacrificar el tiempo con nuestros hijos, de sacrificar nuestra salud, de sacrificarnos a nosotros mismos para ganar más, para trabajar más, para obtener más. Y al final lo que sucede es que nos quedamos vacíos. Sacrificamos a nuestra familia, sacrificamos nuestra relación matrimonial, nos sacrificamos a nosotros mismos y al final tampoco no nos llena. Y en el caso del materialismo podemos llegar a autoengañarnos creyendo de que si te compras ese nuevo iPhone o ese nuevo teléfono inteligente, entonces sí te vas a sentir bien. Si te compras ese carro, si te compras esa casa o si te compras esas cosas que tienes en tu carrito de Amazon o tienes aquí o tienes allá, pensamos de que entonces eso nos va a aportar felicidad. Pero eso al final nos deja igual de vacíos porque no tiene la capacidad de llenarnos. Y otro lugar en el cual nosotros tendemos a sustituir la gracia es, y quizás el lugar más difícil de aceptar, es en nuestra vida espiritual. Tendemos a sustituir la gracia por orgullo y por religiosidad. Porque el orgullo nos hace pensar de que nosotros podemos ganarnos el amor de Dios. Y la religiosidad nos hace pensar de que entre más cosas nosotros hagamos por Dios, entonces Dios va a estar más contento con nosotros. Y es por eso de que empezamos y pensamos de esta manera. Si yo vengo todos los domingos, si yo hago esto, si yo me involucro más, si yo leo más la Biblia, si yo oro, si yo hago, si yo doy, si yo hago esto o lo otro, entonces Dios va a estar contento conmigo. Y ojo a esto, no estoy diciendo que alguna de esas cosas sea mala. Todas esas cosas son buenas cuando se hacen con la intención correcta. Pero cuando nosotros intentamos sustituir la gracia de Dios por estas cosas, nuestra relación se enfría, nuestra relación con Dios. Porque ya tu relación con Dios, nuestra relación con Dios ya no está basada en la gracia, sino que está basada en los méritos. Y déjame decirte, ninguno de nosotros puede hacer los méritos para merecer una relación con Jesús. Ninguno de nosotros.
De hecho, Jesús habló muchas veces acerca de cómo era imposible que nosotros pudiéramos en nuestras propias fuerzas acercarnos al Padre. Es por eso que necesitábamos a Jesús. Pero cuando nosotros, a pesar de todo esto, empezamos a sustituir la gracia, lo que termina sucediendo es que en vez de acercarnos a Dios, nos terminamos alejando de Dios. En vez de que tengamos un año abundante, un año próspero, un año en el cual nos sintamos mejor, un año en el cual sintamos de que realmente estamos avanzando, tenemos un año en el cual, con los mismos patrones, con las mismas circunstancias, vamos alejándonos cada vez más de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué este año es diferente? ¿Por qué las cosas son igual? ¿Por qué este año no es diferente? ¿Por qué las cosas no cambian? La razón es porque estamos sustituyendo el ingrediente principal que nos puede dar un año completamente diferente. Porque una de las cosas que nosotros como seres humanos tendemos a hacer es que tomamos los regalos perfectos de Dios y tratamos de distorsionarlos, los tergiversamos y los acoplamos, los adaptamos a lo que creemos que es mejor para nosotros, a lo que creemos que es cómo deberían de ser realmente las cosas. Y eso es lo que hacemos con la gracia de Dios. Sustituimos su gracia por resentimiento, sustituimos su gracia por ansiedad, sustituimos su gracia por materialismo, sustituimos su gracia por religiosidad y creemos que estas cosas son la solución, pero al final nos dejan vacíos, cansados, agotados y desconectados. Porque el problema de todos estos sustitutos es que ninguno llena lo que la gracia puede hacer. Nos alejan de esa vida abundante que tú y yo estamos deseando y esa vida abundante que Dios desea darnos a nosotros. Nos prometen soluciones rápidas, pero al final nos dejan vacíos, porque la gracia de Dios, en cambio, nos ofrece una vida en la cual nuestras relaciones por fin pueden tener paz, perdón y restauración. La gracia de Dios nos promete por fin que podemos dejar de correr para poder descansar en que Dios va a proveerte lo que tú y yo necesitamos para proveer a nuestras familias. Es la gracia de Dios la que por fin nos hace que podamos descansar y que nuestra relación se base no en lo que hacemos por Dios, sino en lo que Él hizo por nosotros. Es la gracia de Dios la que hace que nosotros podamos pensar de esa manera. Pero necesitamos entender esto, que cuánto más necesitamos confiar en estos sustitutos de la gracia cuando realmente la gracia está allí dispuesta para ti y para mí para poder cambiar y transformar nuestras vidas. Porque la gracia no solamente va a transformar tu año, la gracia puede transformar tu vida entera. Pero si hay algo que nosotros necesitamos entender para tener un año diferente es esto: que ningún sustituto puede hacer lo que solo la gracia de Dios hace. Ningún sustituto puede hacer lo que solo la gracia de Dios hace. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder alcanzar lo que la gracia de Dios puede hacer en nuestras vidas. Y afortunadamente, Dios en su inmensa gracia y en su gran amor no nos ha dejado a nosotros en el aire, no nos ha dejado a nosotros sin un mapa o sin la clave para poder obtener esa gracia que tanto necesitamos. Y Él nos ha dado la clave en su palabra para poder vivir no solamente un año lleno de gracia, sino una vida llena de ella. Y mira cómo dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y Hebreos 4:16 es mucho más que es una idea teológica, es de hecho una promesa y que tú y yo necesitamos aplicar en este año si realmente deseamos que nuestras vidas sean diferentes. Y mira lo que dice Dios en Hebreos capítulo 4 versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, este pasaje, aunque es solamente un versículo y aunque es bastante corto, pero tiene mucho que enseñarnos y vamos a desglosarlo
para que tú y yo podamos entender lo que Dios desea para nosotros, no solamente este domingo, sino a lo largo del 2025. Lo primero que dice este pasaje es esto: acerquémonos pues confiadamente, ¿cierto? Lo primero que Dios hace, o lo primero que Dios nos da, es una invitación a acercarnos. Pero fíjate cómo dice que nos acerquemos confiadamente. Dios no dice de que nos acerquemos con vergüenza. Dios no dice que nos acerquemos como si hubiéramos hecho algo malo. Dios no dice que nos acerquemos con dudas. Dios dice que nos acerquemos confiadamente. Y el problema de muchos de nosotros es que tendemos a pensar que para acercarnos a Dios primero necesitamos arreglar nuestras situaciones, primero necesitamos arreglar nuestros problemas y entonces voy a poder acercarme a Dios. Pero no es lo que Dios está diciendo. Dios dice: acércate y entonces voy a poder ayudarte a solucionar todas esas cosas. Y quizás tú lo has dicho en algún momento: yo primero quiero arreglar mi situación y entonces voy a servir a Dios. Yo primero quiero arreglar mi vida, quiero arreglar mi matrimonio y entonces allí sí voy a poder servir a Dios sin ningún obstáculo. Pero no es así como funciona y no es esa la invitación que Dios nos está haciendo. Dios nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Necesitamos acercarnos, es una invitación. Dios desea que tú y yo nos acerquemos a Él. No importa si nos acercamos con dudas, no importa qué tan confundido te sientas, no importa qué tan roto te sientas, no importa cuántos problemas traigas. Dios desea que este año tú te puedas acercar a Él confiadamente. Pero Dios no se queda allí. Él continúa hablándonos en ese pasaje. Y Él dice que además de acercarnos confiadamente, que ese es cómo debemos de acercarnos, también nos dice a dónde debemos de acercarnos. Y mira lo que sigue diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono del juicio, ¿cierto? Al trono del castigo, al trono del señalamiento. ¿Al trono de qué dice? De la gracia. Ahora, este se convierte en un problema para nosotros también, porque muchas veces cuando nosotros visualizamos o imaginamos un trono, pensamos en castigo, en autoridad, en juicio. Y creemos de que Dios es eso, que Dios está sentado en su trono esperando que tú te equivoques, que yo me equivoque, para entonces darnos de garrotazos y castigarnos severamente por lo malo que nosotros hicimos. Y esa es la mentalidad que nosotros tenemos acerca de Dios. Pero este pasaje nos declara qué es lo que Dios desea para nosotros y qué es la naturaleza de ese trono. Cuando Dios nos dice de que nosotros nos acerquemos a Él, dice que nos acerquemos al trono de su gracia. En otras palabras, Dios lo que está diciendo es que Él desea que nos acerquemos para poder Él hacerse cargo de nuestras cargas, para poder ayudarnos, para ofrecernos su ayuda, su amor y su perdón. Este trono del cual Dios está hablando, que es su trono, no es un trono para señalar, no es un trono para castigar, no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Y esto es lo que cambia nuestra manera de pensar, porque Dios no es un Dios de juicio, es un Dios de gracia. Y eso es lo que Él está diciendo. Pero mira qué interesante que Dios no solamente nos dice a dónde, cómo debemos de acercarnos, a dónde debemos de acercarnos, sino que nos da una promesa también cuando tú y yo nos acercamos. Y ese pasaje continúa diciendo, ¿para qué nos vamos a acercar? Y dice, para alcanzar, ¿el qué? Para alcanzar misericordia. Cuando tú te acercas al trono de gracia, lo primero que encuentras es misericordia. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la misericordia? Misericordia significa que Dios nos da no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Dios no nos da conforme a nuestros errores. Dios no nos da conforme a nuestras fallas. Dios no nos da conforme a nuestras equivocaciones. Nos da lo que no merecemos, que es gracia y misericordia.
Eso es lo que Dios desea para nosotros. Eso es lo que Dios desea para ti este 2025. Que nos acerquemos para encontrar misericordia. Es dándote lo que no mereces. Es Él, es Dios, mirándote con amor, aun cuando fallas y diciendo: no te preocupes, yo me encargo. Entrégame esas áreas en las cuales estás fallando. Entrégame tu matrimonio que sientes que ya no tiene reparo. Entrégame esa situación que te mantiene ansioso. Entrégame esa situación que te mantiene despierto por las noches. Porque yo deseo darte gracia y misericordia. Todos necesitamos misericordia. No hay ninguna persona aquí, en este cuarto, y no hay ninguna persona que nos esté viendo en línea que no necesite misericordia. Porque todos fallamos al final. Es por eso que el trono de Dios es un trono al que cualquiera de nosotros puede acercarse. Porque al final todos necesitamos la misma cosa, que es su misericordia. Y mira cómo dice la última parte de ese versículo también, que dice que nos acerquemos primero confiadamente. ¿A dónde? Al trono de gracia. ¿Para hallar qué? Para hallar misericordia. Pero no solamente es misericordia, sino que para hallar gracia para el oportuno socorro. Para hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que cuando tú y yo nos acercamos al trono de Dios, no solamente encontramos misericordia por nuestros errores, también hallamos gracia para salir de esos errores. También hallamos gracia para sacarnos de esa situación. También hallamos gracia para dejar de pelear, para dejar de batallar con esas situaciones que nos mantienen ansiosos. La gracia que encontramos en el trono de Dios no es cualquier gracia. La gracia que encontramos llega en el momento exacto, en la cantidad exacta, y nos da exactamente lo que nosotros necesitamos. Por eso es que se llama oportuno socorro. Porque en el momento en que tú más lo necesitas, Dios te da exactamente lo que necesitas. A veces Dios no nos da lo que queremos, pero siempre su gracia nos da lo que necesitamos. Para hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios siempre llega en el momento perfecto y en el tiempo perfecto y en la cantidad perfecta. Ahora, ¿qué es lo que esto significa para nosotros en este 2025? Significa que cualquier cosa que tú y yo estemos batallando o enfrentando, podemos alcanzar la gracia de Dios. Cualquier cosa que tú y yo vayamos a enfrentar, si es que acaso en este momento es un momento de paz. Pero cuando lleguen esos momentos difíciles que trae consigo el año, la gracia de Dios va a estar allí para ti. La misericordia de Dios va a estar allí para ti. La pregunta que necesitamos hacernos es: ¿qué sustitutos tú y yo hemos estado poniendo o anteponiendo a la gracia? Porque todos tenemos nuestros sustitutos a la gracia. Algunos de nosotros ponemos nuestro trabajo antes que la gracia. Ponemos nuestra ansiedad antes que la gracia, diciendo: es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Es que si yo no me preocupo por esto, nadie se va a preocupar. Es que si yo no lo hago de esta manera, entonces... Y cada uno de nosotros tiene su propio sustituto para la gracia. Pero este sustituto te ha hecho más feliz, te ha dado más paz, te ha dado más tranquilidad, te ha acercado más a tu familia o a tu matrimonio, te ha acercado más a Dios para que puedas tener una relación más cercana con Jesús. La respuesta es no. No lo ha hecho. Entonces, ¿cuánto tiempo más necesitamos depender de estos sustitutos de la gracia para poder darnos cuenta de que la gracia siempre ha estado allí esperando por nosotros para cambiar y transformar nuestras vidas? Y hay tres cosas o tres consejos que me gustaría dejarte para poder tener un año diferente. Pero lo primero que nosotros necesitamos entender es esto. Ese es el meollo de todo el asunto. Tú y yo, para tener un año diferente, necesitamos dejar de intentar sustituir su gracia y empezar a vivir en ella.
Lo que tú y yo necesitamos hacer para tener un año diferente es dejar de intentar sustituir su gracia y empezar a vivir en ella. No hay ningún esfuerzo humano, no hay ninguna estrategia que pueda reemplazar lo que solo la gracia de Dios puede hacer. Y Dios nos da la clave para tener un año completamente diferente. Es acercarnos al trono de su gracia. Acercarnos confiadamente sabiendo que este año, no importa lo que pase, no importa lo que venga, vamos a encontrar gracia y misericordia delante de su trono. Y estas tres cosas que nosotros necesitamos hacer para poner esto en práctica son estas. Número uno, reconoce tus sustitutos. Reconoce tus sustitutos. Cada uno de nosotros, como les decía, tenemos nuestros propios sustitutos. Algunos más, otros menos, pero cada uno de nosotros tiene los suyos propios. Y tú necesitas reconocer cuáles son esos sustitutos que has estado intentando anteponer a la gracia de Dios, en los cuales has estado tratando de apoyarte o de confiar más que confiar en Dios y en su gracia. Número dos, rinde esas áreas a Dios. La gracia no comienza sino cuando nosotros decidimos poner en práctica y vivir en su gracia. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer es identificar cuáles son los sustitutos que nosotros tenemos para la gracia. Y segundo es rendirle esas áreas a Dios. Es decirle a Dios, Señor, yo no puedo hacerlo y necesito de tu gracia. Eso requiere valentía, porque en muchas ocasiones necesitamos reconocer que hay situaciones que nosotros no podemos arreglar. Hay situaciones que tú y yo no podemos solucionar. Y es en ese momento donde nosotros necesitamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, yo ya no sé qué hacer con esta relación, necesito de tu gracia. Yo ya no sé qué hacer con esta deuda, necesito de tu gracia. Ya no sé qué hacer con esta situación en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi salud, necesito de tu gracia. Y número tres, practica la gracia. Practica la gracia. Este año 2025 tenemos un reto. Y es no solamente aprender a recibir gracia, sino también aprender a darla. Porque la gracia puede transformar nuestras vidas. Pero necesitamos practicarla. Necesitamos recibirla, pero también necesitamos aprender a darle gracia a aquellos que nos han herido. Practicar la gracia significa también descansar en que Dios ya ha hecho lo que nosotros necesitábamos para demostrar su amor. Dios ya ha hecho lo que nosotros necesitábamos para demostrar su gracia. No necesitamos hacer absolutamente nada para que Dios pueda, para que nosotros sintamos que Dios realmente nos ama. Este año no necesita ser como los años anteriores. Y la clave para que tú y yo podamos vivir un año completamente diferente es una sola cosa. Y esa es la gracia de Dios. Acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia y gracia para ese socorro oportuno. A lo mejor tú estás aquí y eres un seguidor de Jesús y has estado batallando con estas situaciones, batallando con la ansiedad, batallando con los problemas. Déjame decirte, necesitamos regresar a su gracia. Necesitamos aprender a descansar en Él. A lo mejor tú estás aquí y no eres un seguidor de Jesús. Y lo primero que necesitas para tener acceso a esa gracia es rendir tu vida a Jesús. Es a través de su gracia, es a través de su muerte y resurrección. Es a través del sacrificio de Jesús que nosotros tenemos acceso a ese trono donde tú y yo podemos encontrar toda la gracia que nuestras vidas necesitan. Y si hoy tú deseas rendir tu vida a Jesús, me encantaría orar por ti. Saliendo por esas puertas hay un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos y me encantaría poder orar por ti personalmente. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Señor, muchas veces intentamos sustituir tu gracia por cosas que creemos que es mejor. Creemos, Señor, que es mucho más fácil, pero al final solamente nos dejan agotados
y espiritualmente perdidos. Pero hoy, Señor, nos arrojamos a tus brazos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos envuelva y que tu gracia, Señor, pueda entrar en nuestras vidas y arreglar, sanar, restaurar cada una, Señor, de las áreas de nuestra vida. Señor, te pedimos que seas tú el que tomes nuestros sustitutos. Entregamos nuestros sustitutos a ti. Y en cambio, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir y a caminar este 2025 bajo tu gracia y bajo tu dirección. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todo esto. Amén.